Buenos días, Iglesia de Identidad. Soy Brian Haley, miembro del equipo pastoral de esta familia, y les mando saludos a donde estén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en línea. Yo sé que tenemos a muchos acompañándonos aquí en Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, pero también a quienes nos acompañan desde muy lejos. Les mandamos mucho amor, mucho cariño en el nombre del Señor. Yo no sé si alguna vez tú has sentido que tú te quedas del lado de afuera, viendo hacia adentro, deseando estar adentro. Tal vez en alguna fiesta, tal vez en un grupo de deportes que no te invitaron. No sé si es posible que te sientas así en cuanto a la iglesia del Señor, que sientas que tú simplemente no encuadras, que no es tu lugar por tu pasado, por donde naciste, a lo mejor por el mismo pasado de tu familia. Hoy les quiero presentar a un personaje de la Biblia que se llama Cornelio. Cornelio es un ciudadano romano, y Roma en aquel entonces era el imperio que dominaba todo el mundo. Se había hecho dueña del mundo según su forma de verse. Tú podrías escuchar de Roma si vivías en los lugares lejos de la capital. Por ejemplo, en Bretaña, en el noroeste, o en Judea, en el sureste. Podrías haber escuchado de Roma como escuchamos de Nueva York, un lugar hermoso, bello, un lugar de mucha prosperidad. Se había construido sobre el éxito militar, pero ese éxito también se había construido con una brutalidad sin misericordia. Ahora, los más importantes en todo el reino, en los que andaban en las ciudades dispersas por todo el reino, el imperio, eran unos semidioses, podríamos decir, que eran los oficiales militares. Estos oficiales eran los que podrían determinar el éxito o el fracaso del reino. Eran los que con un tronar de los dedos podrían mandar demolir tu casa, podrían mandar castigar a alguien. Ellos tenían mucho poder en su palabra. Y el autor Lucas, el autor del libro de Hechos, nos va a llevar hasta la ciudad de Roma para el fin de su relato de las primeras iglesias. Pero hoy comenzamos con un primer encuentro con un ciudadano romano, que es Cornelio. Cornelio vivía y trabajaba en una ciudad importante en el norte de la región de Judea y Siria, en la costa del Mediterráneo. Esa ciudad era Cesarea. Era una guarnición militar muy importante, y Roma mandaba a los oficiales más preparados a esa región. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente era un lugar muy inestable en cuanto a la paz, pero también era una región estratégica para Roma, porque dependían del trigo que se cultivaba en Egipto, que tenía que pasar por toda aquella región, y era necesario que se mantuviera la paz en aquella región. Entonces Cornelio tenía una posición sumamente importante y mucha confianza de sus superiores. Nos presenta con un hombre, Cornelio, que sí es romano, es un centurión a cargo de 100 soldados en el ejército romano, pero él es distinto. Él es un hombre devoto a Dios, es un hombre que ama al Dios de Israel, es un hombre que se dedica a la oración y también es generoso con los pobres. Pero él tiene un pequeño problema, porque su cultura no es la cultura judía. Su cultura no es la que hace parte del pueblo del pacto de Dios. Entonces él se encuentra excluido del pueblo de Dios por sus orígenes. Es un gentil, pero es un gentil excepcional. Y Dios se acuerda de él. Lucas lo hace muy claro que aunque él no es judío, Dios tiene planes muy grandes para él.
Y así como él se dedica a buscar a Dios, Dios este día lo va a buscar a él. Quiero enseñarles unas imágenes de Cesarea donde vivía Cornelio antes de comenzar a leer el relato de Hechos 10. Puedes ver un teatro romano. Es una construcción hermosa, bella, moderna en aquel entonces. También en esta siguiente imagen pueden ver la costa y las ruinas de lo que era el palacio de Herodes, del gobernador. Cornelio conoce las escrituras antiguas que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Yo estoy convencido de que él conocía las profecías de Isaías. Isaías, en los capítulos 53, 54 y 55, describe el siervo que sufriría la consecuencia del pecado de Israel y el pecado de todo el mundo. Y al morir, pagaría el precio de nuestro pecado. Pero él conseguiría nuestro perdón. Al castigar el pecado, nosotros seríamos perdonados y seríamos libres para seguir a Dios de todo corazón, libres con su ley impresa en nuestro corazón, para desear hacer la voluntad de Dios. Sus promesas son bellas, pero en el siguiente capítulo 56 de Isaías, hay una promesa algo peculiar que es importante para la lección de hoy. Quiero comenzar en el capítulo 56, versículo 3. Lean conmigo. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan: soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Quiero que recuerden, hace unas semanas leímos sobre el eunuco que se convirtió. El eunuco, en este caso de Etiopía, sí amaba al Señor. Él iba a Jerusalén a adorar al Señor. Pero él se encontraba fuera del pueblo de Dios por una razón, porque él era un hombre castrado. Y los hombres castrados no podían entrar al templo, no podían encontrarse dentro del pueblo del Señor. Pero lo maravilloso de hacer parte del pueblo de Dios ahora en Jesucristo es que esas personas ya tienen un lugar eterno. El versículo 4. Pues esto dice el Señor: bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. En los versículos que siguen en la profecía, Dios tiene una promesa para las naciones del mundo, los gentiles que no son judíos dentro del pacto del Señor. Un día harán parte de su gran pueblo. Escuchemos los siguientes versículos 6, 7 y 8. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. 8. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Qué hermosas promesas que hoy vamos a ver cumplidas en el libro de Hechos. Comenzamos en el libro de Hechos capítulo 10 y quiero enseñarles una foto, una imagen de un centurión romano. Así se vería alguien como Cornelio. Y es de él que leemos en estos versículos. Comencemos en el capítulo 10, versículo 1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio,
quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de los asistentes personales de él. Los contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Yo no sé si alguna vez han presenciado un triunfo del Club Santos Laguna en un campeonato de la Liga Mexicana, pero yo sí recuerdo con mucha nitidez el campeonato del año 2008. Estaba de visita yo en casa de mi suegra con mi esposa, sus hermanos, sus primos, sus tíos e incluso su abuela. Tengo un video en mi canal de YouTube que subí del momento en el que se acabó el juego. La familia se levanta con gritos totalmente desinhibidos, volando una bandera del Santos. Fue algo totalmente espontáneo, un gozo incontrolable. Se me hace que hasta la abuela brincaba de alegría. Quisiera pasarles por aquí el video, pero mejor no lo hago sin su permiso. Fíjense que así la alegría de Cornelio, solo que mucho más intenso. Él acaba de recibir noticias directamente del Dios que anhela conocer. Vamos a hacer una ilustración ficticia. Cornelio está consciente de que el campeonato de la salvación ya se ganó, pero él ha estado fuera del estadio con su familia, esperando entrar a la fiesta de celebración. Pero no consiguieron boletos. Era imposible para los no judíos, porque no eran admitidos al estadio. Pero él sabía que el momento estaba muy cerca en que la norma cambiaría. Mientras están parados afuera, se acerca con él un mensajero del estadio y les dan boletos nada más a él y a su familia. Serán los primeros no judíos admitidos. ¡Wow! Ahora regresemos a la historia que estamos leyendo de Hechos 10. Cornelio está eufórico y ahora le queda esperar a que sus mensajeros traigan a este Pedro a su casa para compartir con ellos. Por mientras, Dios se ocupa de preparar a Pedro. Pero hay un gran problema. Pedro no entra a las casas de los gentiles. Pedro tampoco come con los no judíos. No come ni cerdos, ni mariscos, ni muchas otras cosas que come cualquier persona que no es judío, como él. Dios ha apartado a los judíos para vivir de forma diferente, para hacer su luz a las naciones y cuidar con rectitud el mensaje de salvación que en los tiempos del Mesías llegaría a las naciones. Pero en su paradigma actual, ir a la casa de Cornelio sería imposible. Aquí pueden ver un mapa con las 2 ciudades, Cesarea, donde vive Cornelio, y Jope, o Joppa en inglés, donde está hospedado Pedro, en casa de Simón el curtidor. Jope está a unos 50 kilómetros de Cesarea. Las 2 ciudades son costeñas. Escuchemos la siguiente parte del relato. Versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves.
Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Yo estoy convencido de que Cornelio está tan emocionado que él no sabe si Dios le acaba de enviar al mismo Mesías revelado en las Escrituras. Pedro está por darle las noticias que van a voltear su mundo de cabeza. Un mundo en el cual el César romano supuestamente es el rey universal, que anuncia a todo el mundo el evangelio de la paz a través de su conquista militar. El César romano cree que, como el rey, que al morir se volverá un dios en el panteón romano, y así exige que le rinda culto todo el imperio. Ese César es el jefe de Cornelio, pero Cornelio sabe que todo eso es nada más que una parodia de lo que el Dios de Israel está por revelarles a él y a su familia. Escuchemos. Versículo 28. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí». Cornelio contestó: Hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: «Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato, y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado». Entonces Pedro respondió: «Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Entonces ustedes saben lo que pasó en toda Judea
comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después, Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Este es el momento que Cornelio ha esperado por años. Es el momento que le motivó a serle fiel a Dios sin poder aún recibir su justificación. Este es el momento en el que descubre el perdón de sus pecados y el poder de Dios, que es más poderoso que su jefe más alto, el César romano, el rey del mundo. También es el momento que pone en juego su empleo y su vida, porque Jesús demanda su lealtad exclusiva como rey y juez de todo el mundo. También este es el momento que Dios había prometido hace cientos de años cuando llamó a Abraham y le dio una promesa. Dios veía el mundo pereciendo porque abandonó a Dios y vivía en pecado, sufriendo sus consecuencias que los conducían a la muerte. Abraham y su familia son la solución de Dios para alcanzar la salvación de todas las naciones de la tierra. Pero fue un camino largo, de muchas generaciones, para preparar el camino del Salvador judío. Un largo camino de muchas ilustraciones para hacerles comprender su propia esclavitud al pecado y su necesidad de un Salvador fiel a Dios que sufriría bajo el peso del pecado del mundo, alcanzando pagar el precio y acabando con su poder. Este es el momento. Así le dijo Dios a Abraham. Génesis 12, 2-3. Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Mi querido amigo, esta es la promesa a la cual se aferró un oficial militar romano cuando aún no conocía la salvación de Jesús. Al momento que él escucha de Pedro acerca del cumplimiento de todo el primer pacto de Dios con Israel a través de Jesús, su corazón encuentra su hogar. Su fe se enciende como una brasa viva, y toda su casa y sus amigos gentiles por igual. Dios está listo a extender la salvación, la reconciliación
y la renovación de una nueva humanidad hasta la capital del mundo, el centro de influencia de todas las naciones de aquel entonces. Y Cornelio es el privilegiado, porque él decidió creer. Él hubiera podido decir: yo no, he matado a mucha gente, soy parte de una raza muy idólatra, mi familia me va a rechazar, voy a perder mi empleo, no puedo cambiar mi lealtad a estas alturas de mi carrera. Pero no, Cornelio está dispuesto a abandonar todo lo que es de valor en su vida para ganar un lugar en el pueblo del nuevo pacto de Dios. Está dispuesto a cargar su propia cruz para vivir el resto de su vida y la eternidad con Cristo Jesús. Este centurión romano se arrepiente de su pecado y empieza una nueva dirección en su vida, con su mirada fijada en Jesús. En ese momento, él recibe la llenura de la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo, con evidencia que todos pueden ver. Su familia y sus amigos también lo reciben. Los judíos no lo pueden negar. Ya Dios ha incluido a los gentiles en su nuevo pacto de amor y perdón, sin que se cambien de cultura, sin que se vuelvan judíos. ¿Saben cuál es la marca que lleva el nuevo creyente que indica que él o ella está unida a Cristo? La fe y el bautismo bíblico en las aguas. Nada más. Un mexicano no tiene que dejar de ser mexicano para ser un discípulo de Jesús. Una mujer no necesita adoptar las cualidades de un hombre para poder ser un seguidor genuino de Cristo. Simplemente hay que cambiar de amo. El pecado ya no nos domina. Jesús es nuestro Señor. Él es quien nos hace libres. Esa es razón de celebrar. Dios está listo a establecer su residencia en tu corazón. Está listo a ordenar tu casa y hacer una renovación total. Está dispuesto a establecer su reino, su forma justa de vivir en ti y en todo ámbito en que tú tienes dominio. ¿Qué hay en ti que lo haya impedido hasta la fecha? ¿Una adicción? ¿Una falta de autocontrol que resulta en arranques de cólera que lastiman a tu familia? ¿Has lastimado muchas veces a tus hijos con palabras de desprecio? Si Jesús me conociera así tal como soy, Él no habría entregado su vida por mí. Amigo, Jesús ya te conoce tal como eres. Te ve y te dice: si fuera necesario, yo lo haría otra vez, la cruz y todo. Deja esa carga atrás y déjate caer sobre mí. Yo te levantaré y te daré mis fuerzas. Tu pasado desde este momento queda borrado y hoy empieza el glorioso futuro que tengo preparado para ti. No es muy tarde para que haya un nuevo comienzo para toda tu casa. Pon tu fe en mí. Camina conmigo. Bueno, ¿sabes que para el apóstol Pedro, su participación en esta historia no fue tan fácil? ¿Recuerdan quién abandonó y negó a Jesús 3 veces mientras lo estaban condenando a la muerte? Fue Pedro. ¿Cuántas veces fue que Jesús afirmó su amor y aceptación por Pedro después de que fue levantado de la muerte? 3 veces. ¿Cuántas veces fueron que la voz de Dios le dijo que matara a los animales impuros y los comiera? Fueron 3 veces. Pedro es terco, pero cada vez Dios afirma que Él tiene un lugar esencial en su reino. Lo mismo te afirma a ti. ¿Tú habías abandonado a tu primer amor? Escucha su voz. Tú eres mi hijo, te amo. Tú eres mi hijo, te amo. Tú eres mi hijo, te amo. Oremos juntos. Dios,
yo no sé cómo es posible que puedas tener un amor tan grande por mí que me aceptas aún con todas mis fallas. Yo creo en ti y me arrepiento de mis faltas. No quiero vivir igual, sino quiero vivir libre según tu justicia. Crea en mí un corazón puro y limpio. Tú eres el agua que al beber jamás tendré sed. Haz correr desde dentro de mí manantiales de agua viva, para que beban también mis hijos, mi esposa, mis papás, mis conocidos. Restáuranos y establece tu perfecta paz entre nosotros. Así glorificarás el nombre del único quien es digno de toda nuestra alabanza, Jesús el Cristo. Amén. Si tú oraste por primera vez conmigo hoy y pusiste tu fe en Jesús, queremos tener el honor de caminar esta vida cristiana contigo. Ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook Identidad Laguna. Si tú te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Jesús como Salvador del mundo, estás listo para el siguiente paso de fe, el bautismo bíblico, la inmersión total de tu vida en Cristo. Esperamos conocerte pronto. Queremos ayudarte a conocer los próximos pasos de fe. No tienes que hacerlo solo. Si vives en la comarca lagunera, sería nuestro honor que te reunieras con nosotros en cuanto el gobierno indique que podemos reunirnos nuevamente. En tiempos normales, nosotros nos reunimos en el Hotel Marriott los domingos a las 11 de la mañana. Esperamos conocerte pronto. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas.